Nombre di Tata y de Hijo y de Espíritu Santo. Señor sea cuboso. Roman laganos confessanos picanan panos por celebrar in maniera digno e misterio non sagrado di nos fe. Mita confessar a Dios Todopoderoso, delante di tu aquí presente, come a pecamacha tanto, a pensamento e palabra, a lo que me hasi a queda sin hasi, a mi culpa, a mi gran culpa. E sei mi te roga la Virgen María, tu ángel y santo, y vos, mi rumano, y reza pa mí, al Señor nos Dios. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonanos picanan y híbanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Háganos reza. Nos bom Deus, para mostrar a luz de boa verdade, nos não desvia, para volver a correr bom caminho, ajuda a cada cristiano a rechazar o que está contrário de Jesucristo, seu Evangelho, e busca solamente o que está agradável. Sabe que nos está pedindo, para meio de Jesucristo, voy nosso Senhor, que ande como Deus, está viva e reina cubo, em unidade do Espírito Santo, dentro siglo e siglo não. Lectura por el buque do profeta Isaías. Senhor tabisa, me está acusa a Síria, mi rabia me quer bajar riba pueblo que a aleja foi mim, riba nação que está sangrinami. A Síria estava chapara den mimang, carbachi, pasuta cune. Me mandei para o pueblo aí, para plumer tu limpi, horte mal horta, e trape maneira tatrapa sushi ribacaya. Pero a Síria estava tem planang diferente, e estava tem outro pensamento. Ela plania destruição, que era acabar com a nação tras de outro. Para sobre rei de Assíria, avisa, tá com minha própria força, com minha mes sabedoria, me alogra, para sobre me tá inteligente. Me abro a fronteira de nação den outro, me saquia nang reserva nang, e valente maneira me tá, minha tumba reinang foi nang trono. Minha ponemang riba riqueza de pueblo nang. Minha poderá de enter mundo. Maneira sa coge huevo bandona for de neixe de parja. Ningún hala no abati. Ningún pic no ahabri pagrita. Pero Señor tabisa lo siguiente. ¿Acaso hacha por broma que esta miho que es un kutakap kune? ¿Acaso zah por sinche más grande que es un kutauze? ¿Un garoti por dirigir es un kutatene? ¿Palo por mandar riba gente anto? Pesai Señor soberano, lo manda enfermedad. Den curpa robusto de su soldado. Candela lo quema su lujo y gloria. Candela ku takaba kutur pos. Palabra de Dios. Está alabado, Señor. El refrán de Salmo está, no, Señor, lo no nenga su pueblo. No, Señor, lo no nenga su pueblo. Señor,
Nanta atrapa bo pueblo. Nanta maltrata bo herencia. Nanta mata viuda extranjero. Huérfano tamuri na nangmang. No, Señor, lo no nenga su pueblo. Nang tabisa, Señor, no tamira. Dios de Jacob no taripara. Pagatino boso, gente de más bobo. Que dia boso, gente sin sentir, tapone boso cabeza pareu? No, Señor, lo no nenga su pueblo. ¿Acaso Dios lo no tende o a planta por ella? ¿Acaso lo no mira o a forma huevo de gente? Lo no duna castigo kuta suta nación nang? No, ta emes ta duna gente su saber? No, su pueblo. No, Señor, lo no nenga su pueblo, ni abandona esnang kuta dije. Lo tin justicia a trove den corte, y tur gente honrado lo sigue. No, Señor, lo no nenga su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Tata, Senhor de cielo e de terra, me agradecido que dona este simples conhecimento de costas que esconde para este saber e inteligente. Aleluia, 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 Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En el tiempo allá Jesús avisa, Tata, Señor de cielo y de terra, me te agradecido que vos adonáis tan simple conocimiento de cosas que vos esconde para tan saber inteligente. Sí, Tata, sei boa raia tá bom, turcos mi Tata adunami, ningun gente no conoce eu, sino Tata só, e ningun gente no conoce Tata, sino eu só, e esnan eu quer laga conoce Tata. Palavra do Senhor. Señor del Santo Evangelio, a papel de conocimiento de Dios, de conocer Dios, de conocer yo de Dios, este Señor Jesús. Avisa que Dios esconde conocimiento aquí para saber inteligente, y la abrir, revelar, están con un corazón simple y humilde. Dos fuentes principales de conocimiento de Dios, la creación y Santa Escritura. En creación nos mira el autor de creación, nos reconoce el autor de creación, admirando criatura, admirando el mundo microscópico, el mundo que daron de nós, el mundo del universo, nos por admirar el autor del mundo aquí, y así nos llega a cierto conocimiento de Dios. Y otra fuente de conocimiento mucho más profundo,
la Santa Scrittura, in qual Signor ta revela su mes, ta papia di su mes. In bukinan, es di lei, es un ta promulga lei, tambe dor di lei aqui nos por conocer que en de eta, oreta bisa no mata, no comete adulterio, no horta, nos por suponer que está un Dios de bondad, un Dios que no te soporta cosas tan malvado, cosas tan malo. Ahorita papia pa honra y respeta tata y mama, ¿verdad? Pues, bukinan di ley, bukinan di profeta, donde haya revelación de Dios, ta hopi grandi, pero principalmente, pues, Santo Evangelio, Dios, nos mira Dios encarna, Dios que habita gente y está revela con su propia boca quién de Dios está. Ahorita contanos, entre otros, la historia de un samaritano, la historia de yo perdí, y donde nos por mirar a Dios como un tata y en de misericordia, donde nos está revela oración, con nos incurreza, oración que está comenzando nos tata que está en el cielo. Pues el de Dios me está revela etata, e conocer etata, pues está bien por el corazón de tata. Estas hay dos fuentes principales de conocimiento de Dios, pero también nuestra propia vida, por revelarnos quién de Dios está, si nos está atento a nuestra vida, si nos está atento a nuestra historia, nos por reconocer Dios su poder y Dios su paciencia, Dios su misericordia para con nosotros, con Él cuidarnos, acompañarnos, cuanto cosa Él soportar y Él perdonar de nos vida. Pero el conocimiento de más directo, de más íntimo y de más grande, también de amor. Pero en vista creación, Santa Escritura, nuestra propia historia, por abrir nuestro corazón en una actitud de gratitud, de admiración, de fascinación. Y es aquí, por giba nuestro corazón, por fin, na estima a Dios. Estima a Dios. Y si ahora es aquí lo sucede, el amor abrirá el camino estrecho para conocimiento verdadero y pleno de Dios. Dios no te esconde nada a un corazón que te estime sinceramente, auténticamente, pero por supuesto Dios conoce cada corazón y Dios sabe cuál corazón te estime y cuál está indiferente. Nos por mirar en vida de santo, un ejemplo clásico así está Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena, una mucha mujer y una señora después, un zuster después, un sur, que estaba analfabeto. Santa Catarina no estaba sa lesa y no estaba sa escribir. Pues su conocimiento de Dios de escritura está más escaso. No por lesa Santa Escritura, no por lesa nada, no sa lesa, no sa escribir. Su conocimiento de Dios de creación también está limitado en cierta forma, no a conocer creación de manera nos conocer hoy en día de ciencia no a desarrollar. Fuera de eso, su mundo estaba tan chiquito, el mundo limitado a curar de su casa, en visa. Pero Santa Catarina de Siena adicta diálogo con Santísima Trinidad. Adicta una obra de cual la Iglesia declara Santa Catarina doctor de Iglesia. Doctor de Iglesia. La obra, ella dicta una obra dialogando esta papia con Santísima Trinidad, con Dios Tata,
con Dios yo, con Espíritu Santo, non contesta, nos permira en su vida un conocimiento de Dios directo, de corazón a corazón. No estaba tan necesario, no visa ningún otro. Pasaba fue chiquito, él abre su corazón para el Señor, él estima al Señor, y el Señor a revelé verdad, único, que la iglesia ta goza de nan, ta conoce nan, para medio del corazón aquí, para medio de Dios. Así Señor, no te esconde nada, para corazón simple y humilde, no te esconde nada. Y esa aquí está camina y es fuente de mayor conocimiento de Dios. Esta es amor sincero, es amor auténtico del Señor. Háganos la para Romana.